Hola, qué alegría que estés aquí. Gracias por tomarte este momento para escuchar el mensaje del domingo en Comunidad Ancla. Oramos para que esta palabra te anime, te desafíe y te acerque un poco más a Jesús. Bienvenido. Y la semana pasada, como te comentaba, iniciamos una serie de mensajes del libro de Filipenses. Así que vamos a ir a Filipenses capítulo 1, vamos a leer del verso 12 en adelante. Entonces, esta carta es bastante hermosa en su contenido. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un par de cosas, simplemente las voy a refrescar para traerlas a tu memoria. Dijimos que el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, está escribiendo desde la cárcel, no está escribiendo desde unas buenas vacaciones, no está escribiendo desde un lugar de comodidad, no está escribiendo desde un lugar que tenga mucho confort. Está escribiendo desde una situación difícil. El mismo apóstol Pablo nos dice, y lo vamos a leer hoy día, que inclusive su vida corría riesgo, o sea, estaba a punto de morir. Las cárceles romanas no eran cárceles tranquilas para habitar. Está pasando un tiempo difícil y sus dos temáticas en esta carta apuntan a dos conceptos que vamos a estar tocando durante toda la serie. Primero, el gozo. Una persona que está en una cárcel le habla a la iglesia en Filipo y les dice: ustedes tienen que vivir en alegría. Ustedes tienen que entender que la alegría no tiene que ver con las circunstancias que nosotros vivimos, sino tiene que ver con la persona que nosotros conocimos, Jesucristo. Y Jesucristo no quiere que nosotros vivamos con una alegría temporal, quiere que nosotros tengamos gozo eterno de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo continuará haciendo. Y lo segundo es que el apóstol Pablo va a hablar acerca de la preeminencia de Jesucristo, o sea, de la superioridad de Jesucristo. Cristo por encima de todas las cosas. Al punto de que el apóstol Pablo está dispuesto a morir por Cristo, porque morir por Cristo para él era ganancia. O sea, si yo muero, dice el apóstol Pablo, parto a la presencia de Dios y voy a ver cara a cara al Dios que tanto anhelo. Entonces el apóstol Pablo está escribiendo desde esta perspectiva, una perspectiva de una persona que está en la cárcel, pero que aún estando en la cárcel mantiene una mente llena de fe, mantiene un corazón lleno de expectativa, mantiene un alma saludable para poder continuar adelante. Así que ese es el contexto de lo que estamos hablando, de lo que estamos leyendo. La semana pasada hicimos mención de tres cosas fundamentales. Primero, la gratitud de Pablo a la iglesia en Filipo. Les llama colaboradores. En otras palabras, la iglesia de Filipo había dejado de ser una iglesia inmadura, había dejado de ser una iglesia de bebés espirituales, sino que habían avanzado en su fe y habían entendido de que había que colaborar, en otras palabras, tener un sentido común, koinonía, tener un sentido común, algo que nos ata y que nos invita a vivir en una vida de pacto de aquí en adelante. Y la iglesia en Filipo lo había entendido. Y después dijimos que el apóstol Pablo tenía una convicción, y esa convicción era que el Dios que iniciaba una obra en el corazón de una persona, la iba a perfeccionar y la iba a llevar en un proceso de madurez hasta la venida de Cristo, hasta que nosotros le veamos cara a cara. Y esa es una gran esperanza, ¿verdad? Para cada uno de nosotros es esperanza real, viva. Porque cada vez que sentimos que no somos lo que debiésemos ser, debemos recordar que hay un Dios que está trabajando en nosotros y va a completar su obra. Hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, porque Él está contigo y Él está con nosotros. Alguien diga amén. Y después vimos la oración del apóstol Pablo, que él apunta su oración en dos direcciones. Primero, que el amor desborde y que la gente de la iglesia sea llena del conocimiento de Dios. Que el amor desborde y que la iglesia sea llena del conocimiento de Dios. Entonces, no son cosas separadas, ¿cierto? A veces nosotros pensamos que solamente nuestro corazón tiene que estar derretido en la presencia del Señor, con nuestras emociones y con nuestra pasión. Pero también la Escritura nos habla acerca de nuestra mente, de cómo nuestra mente puede estar también apasionada por el conocimiento de un Dios santo al que podemos acercarnos por medio de la vida de Cristo. Por lo tanto, amor y conocimiento no están peleados, son complementarios en el reino de Dios. Alguien dígame a eso. Y hoy día vamos a ver entonces del versículo 12 en adelante, vamos a ver a un apóstol Pablo que les está contando a sus amigos en Filipo cómo ha sido la travesía en la cárcel, y lo vamos a ver una vez más trayendo esperanza en su comunicación. Entonces dice así, la escritura del versículo 12 en adelante, dice: además,
mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido, note esa simple frase, todo lo que me ha sucedido en este lugar, es decir, en la cárcel, ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo. Y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Aquí viene el versículo, uno de los versículos más interesantes desde la óptica del apóstol Pablo con respecto a la razón de su esperanza. Dice, pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre estos dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes y a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrán razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Cierra sus ojos por un momento. Señor, te damos gracias por este día. Oramos, Señor, para que tú nos puedas encontrar en esta mañana, puedas traer sobre nosotros un poco más de luz con respecto a tu carácter, con respecto a tu persona, a cómo tú haces las cosas, Señor. Trae paz a nuestros corazones para caminar sabiendo de que tú eres un Dios soberano que venció la muerte. Y si tú venciste la muerte, ya no hay nada a lo que debemos temer, porque tú venciste, Señor. En el nombre de Jesucristo, la iglesia dice, amén, amén. ¿Cuántos de los que están en este lugar tienen pocas capacidades de concentración? Me levanta su mano. Algunos ya perdieron la concentración en este momento. Pocas capacidades de concentración. Se dice que esta generación es una generación que carece de enfoque, que carece de concentración. De ahí que hay tantas palabras que hoy día uno escucha con más rapidez, como la palabra déficit atencional. Algunos le dijeron cuando chico, no, tienes déficit atencional. ¿Sí? Hay algunos por ahí con déficit atencional. El déficit atencional, o una definición sencilla, sería la incapacidad o dificultad para mantener el enfoque en aquello que realmente importa, debido a que la mente es constantemente desviada por estímulos internos o externos. En otras palabras, el déficit es esa incapacidad que tenemos de poder concentrarnos en algo por un periodo prolongado, y la razón por la cual no lo podemos hacer es porque tenemos demasiados estímulos, ¿cierto? Estímulos internos como estímulos externos. Uno está conversando con alguien y estos estímulos se manifiestan de diferentes formas, ¿cierto? De repente uno está conversando con alguien y alguien que tiene un déficit atencional
alto, de repente pasa una mosca, y de repente tú estás conversando con esa persona, pero empezaste a mirar la mosca, ¿cierto? ¿Y de dónde habrá salido la mosca? ¿Y qué colores tiene la mosca? Mira las alitas, qué linda de la mosca, ¿cierto? Y uno se pone a evaluar a la mosca y la persona que está al frente sigue hablando y uno ya está viendo que simplemente está moviendo los labios, pero uno ya no está entendiendo nada, ¿cierto? Porque uno ya fue distraído por algo externo, o puede ser algo interno. Estás en el tiempo de adoración, de repente la Meli dice, vamos a levantar nuestras manos y comenzamos a cantar y tú empiezas a cantar, eres santo, eres digno, pero también empiezas a pensar, ¿y qué voy a cocinar hoy día? ¡Ay, que sería rico una carnecita con papas! Y uno empieza a desconcentrarse o a distraerse porque también hay un factor interno, ¿verdad? Y esta generación en particular es la generación que con más rapidez pierde la atención. Es por eso que las personas que estudian el marketing digital han acuñado una frase, y esa frase es economía de la atención. La economía de la atención. Y las empresas que trabajan bajo este concepto dicen lo siguiente: antes las empresas competían por fabricar el mejor producto. Si tenías un producto bueno de esa empresa, tú eras fiel a esa empresa. Sin embargo, ahora no solamente tienen que fabricar el mejor producto, además de eso tienen que competir por algo mucho más valioso, que es tu atención, cómo te venden el producto. Por eso cada una de las aplicaciones que nosotros tenemos en el celular, ¿cierto? Que cada uno de los que está acá o conoce un celular o tiene un celular, ¿verdad? Porque hay alguien que puede decir, yo no tengo celular, pastor, no manejo aplicaciones, y está bien. Pero a lo mejor lo has visto y has visto cómo otros a lo mejor se distraen con el celular. Cada una de las aplicaciones que nosotros tenemos opera bajo esa lógica, la economía de tu atención. Entonces están buscando de qué manera te pueden retener un ratito más en el celular para que tú puedas comprar lo que ellos te están vendiendo. Entonces, por eso está el scroll infinito, que es ese deslizar, deslizar, deslizar. ¿Cuánto han estado así una noche y de repente son 1:30 de la mañana y tú sigues viendo gatitos que hablan, ¿cierto? O perros que hablan, o videos chistosos, y de repente llegó tan tarde y dijiste, ¿cómo pude estar tanto tiempo metido en esto? ¿Cierto? Porque la economía de la atención funciona de esa manera. Captan tu atención y cuando la empresa sabe qué es lo que cautiva tu atención, te bombardea con eso, para que tú pases la mayor cantidad de tiempo otorgándole tu atención a ellos, porque la atención en estos momentos vendría a ser como un bien, una moneda, un tesoro para las empresas. Entonces, ellos invierten millones y millones de dólares para resolver solamente una pregunta: ¿cómo logramos que esta persona permanezca unos segundos más con nosotros? ¿Por qué? Porque si consigue tu atención, de alguna manera tiene la oportunidad para influir en cómo tú vas a hacer tus gastos, en cómo tú vas a invertir tu tiempo, en qué cosas tú le vas a recomendar al resto de personas a tu alrededor. Por lo tanto, todo está diseñado para capturar tu atención, y una vez que se capture tu atención, darte mucho de eso, para que constantemente tú estés en esta especie de esclavitud digital, ¿verdad? Para transformarnos en esclavos digitales. Y espiritualmente hablando, aquí hay una verdad súper importante. Y la verdad importante es la siguiente: la batalla por tu atención es en el fondo una batalla por tu dirección. Es una batalla por tu dirección, porque aquello a lo que tú le prestas tu atención, aquello a lo que tú le entregas tu enfoque, termina modelando tu manera de pensar, tus emociones, tus prioridades y finalmente tu manera de consumir, que a ellos les sirve, ¿verdad? Por lo tanto, cada una de las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor está compitiendo con nuestra atención. Vas manejando por el celular vibra, llegan mensajes, entra una llamada, la radio está sonando, el ruido ambiente, hay otras personas que están tocando la bocina. Cada una de estas cosas son distracciones a tu alrededor. En otras palabras, estamos constantemente siendo bombardeados por a qué cosa nosotros le entregamos nuestra atención. Y es interesante que el pasaje que nosotros acabamos de leer es un pasaje en el que se nos muestra a un hombre de Dios, ¿cierto? Pablo, totalmente enfocado en su misión. Y pareciera ser que nada lo distrae de lo que él tiene que lograr, de lo que él tiene que hacer. Porque si vamos al pasaje que acabamos de leer y vamos al contexto del pasaje, nos vamos a encontrar que Pablo está rodeado de razones para distraerse o rodeado de razones para llevar su atención
a las carencias que está experimentando en el momento. Estamos hablando de un hombre que está con cadenas, estamos hablando de un hombre que está en una celda, estamos hablando de una persona que está experimentando injusticias, estamos hablando de un hombre que está experimentando la incertidumbre con respecto a su futuro, la posibilidad de una sentencia de muerte. Sin embargo, en el pasaje que acabamos de leer, se nos da la impresión de que ninguna de estas cosas se transforma en el centro de su atención. Cuando uno lee el apóstol Pablo, uno en un punto determinado, bien chileno, ¿cierto? Estás en la cárcel, quéjate un poco, o sea, di algo, no sé, estoy cabreado, estoy chato, me quiero ir de este lugar, ya me tienen lleno estos guardias, estos carceleros, toda la vida pura injusticia, predicando el evangelio y estando preso. Pero tú lees el pasaje y te das cuenta de que ninguna de estas distracciones o estos focos de su atención logran capturar la esencia de lo que él está experimentando en ese momento. Pablo puede tener un enfoque correcto porque tiene conocimiento del carácter del Dios al que sirve. Escucha esto. Cuando una persona conoce verdaderamente quién es Dios, interpreta sus circunstancias a la luz del carácter de Dios y no interpreta a Dios a la luz de sus circunstancias. Hay una gran diferencia en eso. Voy a volver a mencionarlo. Cuando una persona conoce verdaderamente quién es Dios, cuando sabe cuál es su carácter, que Él te ama, que Él es paciente, que Él está trabajando en ti, que Él es un Dios que va a proteger tu alma, que Él es un Dios que te va a llevar a la vida eterna, un Dios que se sacrificó por ti. Cada vez que tú tienes un conocimiento saludable del Dios al que sirves, vas a interpretar tus circunstancias a la luz de su carácter y no vas a interpretar a Dios a la luz de tus circunstancias. En otras palabras, tú te vas a preguntar, cuando estás pasando por un tiempo de dificultad, por un tiempo de enfermedad, en un tiempo en donde los recursos son más limitados, tú te vas a preguntar, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme en este tiempo? ¿Cuál área del carácter de Dios me quiere enseñar en el proceso que estoy viviendo? Pero si tú interpretas tus circunstancias, o más bien interpretas a Dios a la luz de tus circunstancias, y estás en un tiempo de enfermedad, y estás en un tiempo de escasez, y estás en un tiempo difícil, tú vas a decir, Dios no es bueno. ¿De qué me sirve servir al Señor? ¿De qué me sirve honrarlo? ¿De qué me sirve caminar con Él? Porque estás interpretándolo a la luz de tus circunstancias. Si Pablo hubiese interpretado a su Dios a la luz de sus circunstancias, lo más probable es que él hubiera perdido la fe, porque está experimentando una cárcel, un potencial juicio y una potencial anunciamiento de su muerte. Sin embargo, en el pasaje que nosotros acabamos de leer, estamos viendo a un Pablo que está totalmente concentrado y enfocado, e inclusive viendo el contexto que está viviendo como parte de la misión que Dios quiere que él realice. Por lo tanto, vemos a un apóstol que tiene una mente sana y una mente saludable. Y quiero compartir contigo simplemente dos verdades del por qué creo, a la luz de las Escrituras y a la luz del pasaje que acabamos de leer, que la razón por la cual Pablo podía estar tan enfocado en su misión, inclusive estando en la cárcel. Y lo primero es que Pablo sabe que sirve a un Dios soberano. Pablo sabe que sirve a un Dios soberano. Esto es lo que dice en el versículo 12. Dice, quiero que sepan, hermanos, que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. La palabra difundir es una palabra especial porque es una palabra militar. Hay otras versiones que utilizan la palabra avance. Y esta palabra, militarmente hablando, señalaba a uno de los ejércitos del ejército romano, que era el encargado de llevar unas especies de espadas e iban abriendo camino cuando ellos enfrentaban un territorio en donde había maleza, en donde había plantas, en donde había que limpiar el camino. Entonces mandaban a un oficial que tenía unas espadas y ese oficial iba literalmente abriendo camino con una línea de trabajo, iban abriendo camino para que el ejército pudiese ir hacia adelante. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel, note eso, porque
Parece hasta una contradicción. Él está escribiendo desde la cárcel, él está encarcelado. Dice la Escritura que está encadenado a otro soldado. Y él está escribiendo, y de repente cuando él está escribiendo, se percibe a sí mismo no como un encadenado. No se percibe a sí mismo como una víctima de sus circunstancias. Él se percibe a sí mismo como un oficial del ejército que está abriendo camino. Y eso es extraño, ¿verdad? Porque es una persona que está siendo capaz de interpretar su situación a la luz de un Dios que tiene una misión. A la luz de un Dios que desea que el evangelio sea conocido por todos. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿saben qué, hermanos? Yo me siento en la cárcel como si fuera un líder de un ejército que está abriendo camino para la predicación del evangelio. Y yo quiero que sepan, le dice el apóstol Pablo, motivando a la iglesia desde la cárcel hacia afuera, yo quiero que sepan que todo lo que he vivido, lo único que ha hecho es servir para la difusión de la buena noticia del evangelio de Jesucristo. Él dice, he podido predicarle el evangelio a todos los soldados de la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque lo que hacían los oficiales romanos cuando tenían una persona del tipo de Pablo, ¿cierto? Una persona de peso, cada 6 horas entraba un nuevo guardia que se colocaba al lado de Pablo, se colocaban las cadenas juntos y estaban ahí durante 6 horas. Entonces Pablo estuvo aproximadamente 2 años, señalan los estudiosos y los historiadores, en esta cárcel. Imagínate, por 2 años... Todos los días, cada 6 horas, le iban cambiando un guardia. Entonces el apóstol Pablo decía, esta es mi oportunidad de poder hacer la labor de la misión. Y cuando venía el guardia y se encadenaba con el apóstol Pablo le empezaba a decir, ¿sabes quién es Cristo? No, yo te voy a decir quién es Cristo. Cristo te ama, Cristo murió por ti, Él dio la vida, resucitó al 3er día y una vez va a volver por su iglesia y yo me voy a ir con Él. Y si tú recibes a Cristo hoy día vas a tener parte conmigo en el cielo y vas a disfrutar del paraíso, de las cosas eternas. Y cada soldado que llegaba, escucha esto, se iba evangelizado por el apóstol Pablo. Cada 6 horas, un nuevo oficial, cada 6 horas, una nueva oportunidad para poder hablar acerca de Cristo. Por lo tanto, cuando él se observa a sí mismo, en el tiempo de prisión, no se ve como un prisionero derrotado, se ve como un misionero haciendo su misión. Él entiende que las cadenas no son una señal de que Dios lo abandonó. Son las herramientas con las que Dios está abriendo un camino que antes no existía. Por eso, escucha esto, por eso es tan particular que cuando tú lees la carta en Filipenses, tú no lees la descripción de la incomodidad de Pablo, tú no lees la dureza de las cadenas, tú no lees la crítica hacia el sistema romano, la injusticia de su juicio. Él apenas habla de sí mismo, pero todo habla acerca de lo que Cristo está haciendo por medio de él en ese lugar. El evangelio está avanzando. Queridos hermanos, les dice a la iglesia en Filipo, yo sé que ustedes están preocupados por mí porque la noticia de que yo estoy en la cárcel les llegó, pero yo quiero que ustedes sepan que yo me veo a mí mismo como un oficial del ejército que está abriendo camino en lugares en donde no habían espacio para la proclamación del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que sirve a un Dios soberano que usa inclusive las circunstancias malas para nuestro bien. Las circunstancias pueden encadenar tus manos, pero solo tu perspectiva va a encadenar tu misión. Pablo entendía que él era un soldado del Rey Jesús y que estaba al frente de la línea de batalla y él iba a estar dispuesto a todo para que el nombre de Jesucristo sea conocido, inclusive si fuese en el corazón del Imperio Romano, en una cárcel de las más duras de Roma. Por lo tanto, cientos de soldados estuvieron literalmente a él encadenado para escuchar el evangelio. ¿Sabes lo que es eso? Perspectiva en un Dios soberano. Lo que Roma llamó prisión, Dios llamó misión. Roma lo encarceló, pero Pablo dijo, yo soy el hombre más libre de la tierra. Y a pesar de que tenga cadenas en mis manos, sigo siendo libre y puedo predicar el evangelio con libertad. Porque Dios usa nuestras circunstancias más difíciles para su gloria. Hace años atrás estaba en el Instituto Bíblico y conocí un testimonio que me dejó con este asombro hasta el día de hoy. Y es que nos fue a predicar un hombre de Dios ahí en el Instituto Bíblico.
Y él nos contó que hubo un momento en su vida, en un culto así como el de nosotros, que una persona, un pastor o un hombre de Dios que se le acercó y le dijo, tú vas a ser testimonio, y le dio como muchos detalles, tú vas a ser testimonio de mi gracia y de mi poder a los doctores, a los enfermeros y a los funcionarios de tal hospital en Santiago. Entonces esta persona, cuando recibió la palabra, dijo, ok, me voy a tener que empezar a preparar. Y nos contaba ahí en la predicación, cuando él nos estaba hablando, que empezó a estudiar apologética. ¿Usted sabe lo que es la apologética? La apologética es la defensa de la fe, mediante argumentos racionales, ¿cierto? La existencia del mal, o dar respuesta para la existencia del mal, razones por la que la fe es algo sólido en círculos académicos, etc. Entonces él dijo, voy a tener que prepararme, voy a tener que pulirme en esta área de las ciencias, de cómo dar respuesta, y empezó a estudiar apologética, se metió un par de cursos, empezó a aprender mucho más del tema. Pero él nos cuenta que esa era su visión. O sea, cuando a él le dijeron, tú vas a ir a testificar de mi poder a los doctores, a las enfermeras y a las personas de la salud de ese hospital, él se empezó a preparar para dar respuesta de su fe. Y de repente él cuenta en la predicación que le empieza a doler la espalda, le empieza a doler su cuerpo, va a hacerse un examen preventivo y lo que le diagnostican es cáncer. Tenía cáncer. Y cuando él recibió la noticia del cáncer, obviamente fue un golpe fuerte a su fe, porque él dijo, Señor, tú me habías dicho que yo tenía que ir a predicarles el evangelio a las personas de este hospital, pero no me habías dicho que lo iba a hacer en modo paciente. Y él nos contaba que por los próximos 6 meses estuvo prácticamente viviendo en el hospital que el Señor le había hablado, y pudo testificar a doctores, pudo testificar a enfermeros, tuvo una quimioterapia, pasó por todo su proceso, por la gracia del Señor él pudo vivir. Pero él nos decía en ese día, es increíble que Dios haya usado esa palabra de esta manera. Yo nunca lo pensé, o sea, me estaba preparando para hablar acerca de apologética y el Señor me llevó allá a hablar de sufrimiento, de dolor, de cómo el Señor me podía sostener en medio de mi dolor y en medio de mi proceso difícil. Y muchas personas de ese lugar recibieron el evangelio, y muchas personas de ese lugar recibieron a Cristo, y otros escucharon el mensaje, pero a lo mejor no dieron el paso de fe, pero simplemente él había sido enviado a ese hospital para predicar el evangelio de Cristo. Y Dios usó inclusive lo malo para obrar algo bueno. ¿Alguien dígame en eso? Por lo tanto, para Pablo, la soberanía de Dios implica lo siguiente: nada ocurre fuera del gobierno providencial de Dios. Nada ocurre fuera del gobierno providencial de Dios. En otras palabras, la soberanía de Dios significa que nada escapa a su gobierno, ni siquiera aquello que rompe tu corazón. Nada escapa a su plan. Claro, tú piensas, entonces el Señor provocó este dolor en mi corazón. No, Él no lo provocó, Él no es hacedor de mal, pero Él usa las circunstancias difíciles de nuestra vida para mostrarnos algo bueno de su carácter y de su persona. Alguien dígame a eso. Dios no es el causante de muchas cosas en tu vida, pero Dios usará esas mismas cosas para transformarlas para tu bien. Ese es el Dios que tú sirves. Es un Dios soberano que está en control de todas las circunstancias de tu vida. Alguien dígame a eso. Por eso Pablo puede decir en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8 al 18, lo voy a leer todo el pasaje para que tú logres entender cuál es la perspectiva de Pablo en medio de sus dolores y en medio de su sufrimiento, porque él está en la cárcel y desde la cárcel está diciendo todo lo que he vivido. Escucha esto, hermano, él recibió latigazos, él recibió escupos, él recibió menosprecio, él recibió todo lo que nosotros no nos gustaría recibir, y a pesar de eso está diciendo, todo esto ha servido para que yo anuncie a Cristo. Esto es lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 8, dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque seguimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos cara a cara la muerte. Pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando
porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará a sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance más y a más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Y mire la conclusión de todo lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora vemos pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Es verdad. Le está diciendo a la iglesia en Corintio, es verdad, nos han visto derribados en algún momento, nos han visto perseguidos en algún momento, es verdad, nos han visto expuestos a la muerte en algún momento. E inclusive el apóstol Pablo está diciendo, ustedes me han conocido cuando yo era más joven y ahora estoy más viejo y mi cuerpo, el hombre exterior se está desgastando. Sin embargo, el hombre interior está fortalecido por la presencia del Señor. Y quiero decirles una cosa, las cosas que nosotros estamos experimentando, las dificultades, las cárceles, los azotes, las personas que hablan mal en contra de nuestro ministerio, no se compara a lo que hemos conocido en Cristo Jesús, porque estas cosas son pequeñas, pero estas cosas pequeñas van depositando sobre nosotros un peso de gloria hasta que Cristo sea revelado. No estamos viendo solamente la realidad con nuestros ojos físicos, estamos viendo la realidad con nuestros ojos espirituales. Y el apóstol Pablo dice, estoy en la cárcel, veo cadenas, pero sigo siendo un misionero y un apóstol por la causa de Cristo. El mensaje sigue avanzando. Eso es la confianza en un Dios soberano, en un Dios que está a cargo de mis circunstancias, en un Dios que está a cargo de mi corazón, en un Dios que está a cargo de mi familia, en un Dios que va a continuar su obra en mí hasta hacerla completa. Ya Génesis capítulo 20, versículo 19 nos había mostrado un destello de esta soberanía de Dios en la vida de José. Cuando José se encuentra con sus hermanos, ¿se acuerda, cierto? Los hermanos lo habían vendido. Cuando él se encuentra con ellos, José les dice en capítulo 20, versículo 19 del libro de Génesis, les dice, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? No me tengan miedo. ¿Por qué? Porque los hermanos dijeron, José, José nos va a matar, porque nosotros lo vendimos. Lo entregamos, no tuvimos misericordia de él. Pero él les dice, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Verso 20 dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para mi bien. Ustedes se dispusieron a hacerme daño, pero Dios usó todo para mi bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Saben lo que es esto? En términos bíblicos, una memoria con redención. Una memoria que interpreta el pasado a la luz de la redención de Dios. Todo lo que yo viví, Dios lo va a usar en mi presente para que otras personas puedan conocerle. Las enfermedades, las situaciones difíciles, la escasez, el momento cuando pensé que mi familia se salía de control, el momento cuando quedé sin trabajo, el momento cuando no supe qué hacer, el momento cuando tuve la pérdida de un ser querido, el momento cuando tuve un quiebre relacional. Cada una de esas cosas, querida familia, no es que Dios las provoque, pero Dios las usa para su bien, para mostrarte algo y para llevarte cada día más cerca de Él. Por lo tanto, Pablo podía interpretar sus circunstancias desde la soberanía de Dios. Por un momento piensa en la cruz. Piensa en la cruz, desde la soberanía de Dios. Si la pensamos desde un punto de vista humano, es la mayor injusticia de la historia, ¿verdad? Hay injusticia, hay un juicio falso, hay testimonios de mentira, hay corrupción, hay odio, hay violencia. Sin embargo, precisamente ese acontecimiento
el peor crimen de toda la historia se transformó en la fuente de vida eterna para cada uno de nosotros. Y la cruz, que era considerada una maldición para los romanos, hoy día nosotros la vemos como un símbolo de esperanza, porque hubo uno que estuvo ahí, se levantó de la muerte y resucitó al tercer día. Su nombre es Cristo. ¿Alguien dígame a eso? Por lo tanto, si la provisión para tu vida actual está en Jesús, puedes descansar confiando que Él tiene y sostiene tu vida en el pasado, en el presente, y lo seguirá haciendo en el futuro. Y quiero decirte que hay momentos en los que no podremos explicar por qué Dios permitió algo. Todos tenemos ese tipo de momentos. Señor, ¿por qué lo permitiste? La Biblia nunca promete que vamos a entender todas sus decisiones. No es una promesa de parte del Señor que tú vas a entender todo lo que Él hace. La promesa del Señor es que vas a tener su presencia en medio de todo lo que acontezca. Porque lo que sana nuestro corazón no son las explicaciones, es la presencia de Jesús. No son cuántos argumentos podamos tener de lo que vivimos, ni las explicaciones que nos puedan dar. Es la presencia que inunda nuestros corazones, llenándonos de paz inexplicable, sobrenatural, fuera de este mundo. Por lo tanto, la soberanía de Dios no elimina el dolor, pero sí impide que el dolor tenga la última palabra. La soberanía de Dios no impide el dolor. Si hay una enfermedad golpeando tu corazón, ¿va a haber dolor en tu alma, en tu físico? Claro que sí. Pero ese dolor no tiene la última palabra. Dios, que es soberano, sí. Por lo tanto, la confianza del apóstol Pablo es la confianza hacia un Dios soberano. Lo segundo que nosotros podemos ver en la vida del apóstol Pablo de por qué él tenía este enfoque tan fuerte, estando en la cárcel, viviendo las circunstancias que estaba viviendo, es que él confiaba primero en un Dios soberano y segundo, en un Dios que venció la muerte. En un Dios que venció la muerte. Dile al que está a tu lado, un Dios que venció la muerte. Recurso, porque ahí veo que hay algunos zamoranos, ¿cierto? Cabeceando. Vamos, que se puede. Jesús venció la muerte. Dice lo siguiente, en el versículo 19, lo acabamos de leer, pero lo vamos a volver a tener en mente. Dice, capítulo 1, versículo 19. Porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Quiero preguntar, no me tiene que levantar su mano. ¿Cuántos quieren morir? Tenemos una lucha con nuestra permanencia en esta tierra, ¿verdad? Estamos aferrados con todo nuestro corazón a esta tierra. De hecho, ayer leía no sé si será real o no, porque Instagram, usted sabe, no fui a verificar la información, pero estaba leyendo de un multimillonario que todos los años se hace intervenciones, ¿cierto? A nivel biológico, no solamente estético, sino que intervenciones como a nivel interno para retrasar la vejez. Porque él quiere mantenerse en una edad buena, ¿cierto? Y invierte no sé cuántos millones de dólares al año para mantener su juventud. Y en ese proceso le diagnosticaron un cáncer. Entonces le dijeron, por más que hiciste un montón de cosas, llegó un cáncer y el cáncer te va a matar. Y creo que estamos viviendo en una era en donde estamos aferradísimos a la vida, ¿verdad? Aferradísimos a la vida. O sea, cualquier cosa que nos vincule con el más allá como que nos da un poquito de miedo. Estamos demasiado aferrados a la vida que nosotros vivimos ahora. Y es interesante porque cuando vemos al apóstol Pablo, vemos que él no está aferrado a la vida. E incluso, aunque parezca muy ilógico, desde nuestra perspectiva, pareciera ser que la muerte le genera algún tipo de sensación positiva. O sea, es más, él dice, morir es ganancia. O sea,
Dice el apóstol Pablo, estaría bueno morir. No es que él se vaya a matar, pero no teme a morir. Si viene la muerte, que venga. ¿Por qué? Porque sirvo a un Dios que venció la muerte. Entonces Pablo no busca morir, pero tampoco teme a morir. Es una de las grandes diferencias con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para Pablo Cristo ya resolvió el problema de la muerte, que era el último gran enemigo que el ser humano tenía, que es una de las frases chilenas, ¿cierto? Todo tiene solución en la vida menos la muerte. Y en los que estamos en Cristo sabemos que el problema de la muerte ya fue resuelto. Por eso el apóstol Pablo dice que los que perdemos personas en Cristo sufrimos, pero no como los que no tienen esperanza. Nosotros sufrimos con esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Un día lo voy a volver a ver cara a cara en la eternidad. Porque caminó con Cristo y su seguridad de salvación está segura, está latente. Pablo dice, yo sé que voy a ser liberado, tranquilos. Me parece tan extraño que una persona viviendo estas circunstancias les diga a las personas que están en libertad, tranquilos. Todo lo que estoy viviendo sirve para el avance del evangelio y tengan tranquilidad, porque yo sé que voy a ser liberado, dice. Yo sé que estas cadenas no van a pesar conmigo toda la eternidad. Yo sé que esto es algo temporal. Esto es una circunstancia. Esto no conmueve mi fe eterna en un Dios que ha depositado su vida en la cruz del Calvario por amarme. Yo sé que estas cosas son simplemente temporales, van a acabar. Porque mi vida está segura. Y el día que yo cierre mis ojos, los voy a abrir en la eternidad y voy a ver cara a cara al galardón de mi corazón, al tesoro de mi vida, Jesucristo. Por quien he desechado todo lo demás, diría más adelante, y lo considero basura con tal de ganar a Cristo Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pablo no tiene problema a la muerte y está totalmente consciente de que va a ser liberado en esta vida o en la otra. Pero esas cadenas son simplemente temporales. Pablo no está atado a esta vida. Es un ciudadano del reino de los cielos. Con cadenas, Pablo en ese momento es el ser humano más libre de toda la historia. Llegan los romanos, agarran a Pablo, ¿cierto? Y le dicen, Pablo, hoy día te vamos a matar. Y el apóstol Pablo mira al soldado y le dice al soldado, qué bueno, porque morir es ganancia. Quiero morir. Y el soldado romano le dice a Pablo, ¿cómo? ¿Pero qué estás hablando? Sí, quiero morir, porque morir para mí es ganancia. ¿Pero cómo ganancia? Si es morir es ganancia. Y le empieza a predicar el evangelio, porque nosotros fuimos creados por Dios. Y cuando el Señor nos creó, nosotros por una mala decisión y nuestra libre decisión tomamos una decisión de desobediencia, y esa desobediencia nos quitó la gloria del Señor, pero después vino Cristo, y Cristo vivió una vida perfecta y cumplió la ley y murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, y solamente por la fe en Cristo podemos acceder a la vida eterna, y nuestro lugar de pertenencia es su presencia. Por lo tanto, mirando a ese soldado romano, me imagino a Pablo diciéndole, por lo tanto, si tú me matas, hay ganancia para mí porque voy a ver cara a cara al Señor. Entonces el soldado le decía, entonces no te vamos a matar, te vamos a dejar con vida. ¡Qué bueno! Porque vivir para mí es Cristo. Y si vivo aún tengo oportunidades para predicarte el evangelio a ti, para enviar cartas a la iglesia, para sostener a la iglesia con visión, para hablar acerca del evangelio, para hablar acerca de la cruz, para hablar acerca del poder de Dios. ¡Qué bueno quedarme con vida! Porque hay una labor fructífera que puedo hacer para el reino de Dios. Entonces el soldado después lo miraba y decía, ¿qué hacemos con este, cierto? Porque es la persona más libre que he conocido en toda mi vida. Porque ni la muerte teme, ni la vida teme. Cada una de estas dos opciones son buenas para él. Esa es la verdadera libertad que puede tener una persona que ha experimentado a Cristo. ¿Te imaginas tener la clase de libertad que no teme a la muerte? ¿Te imaginas tener la clase de libertad que no teme a la vida? Porque en cualquiera de ellas dos hayas propósito. Es como que nada lo pudiera atrapar. ¿Cómo te agarramos, Pablo? ¿Y cómo interpretamos a Pablo en su teología? Romanos 8, versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo?
¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Todas estas cosas el apóstol Pablo las experimentó. Él no las está inventando, hermano. Él no se metió a ChatGPT y le puso, dame algunos de los sufrimientos que podría tener como misionero. No, todos estos sufrimientos Él los absorbió en su cuerpo. Él los experimentó realmente. Verso 36. Estoy terminando, Jaime, si me puedes ayudar. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Esto es lo que experimentaban los cristianos en el primer siglo. Por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ningún poder en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Escuchen. Cada una de las circunstancias que nosotros experimentamos en esta vida son circunstancias temporales, tienen una fecha de caducidad. Va a llegar un momento en donde vamos a experimentar la eternidad y te vas a dar cuenta que nada te puede separar del amor de Cristo. Ni la enfermedad, ni la muerte, ni la vida, ni las cosas que dicen de ti, ni las cosas que te sucedieron en tu pasado, ni las cosas que te dijeron en tu niñez. Nada puede separarte del amor de Cristo, porque el amor de Cristo no es contenible, es liberado para cada uno de nosotros, y cuando se desborda sobre nosotros experimentamos la verdadera vida. Quien sabe quién gobierna su historia y cómo termina su historia puede vivir con una valentía que el mundo no puede explicar. Y quiero decirte cómo termina tu historia. ¿Sabes cómo termina tu historia, querido hermano? A pesar de que hoy día estés experimentando un proceso de divorcio, un proceso de enfermedad, un proceso de alternativas médicas para quitarte ese cáncer que hay en tu cuerpo golpeándote constantemente, ¿sabes cómo termina tu historia? Tu historia termina así, con manos levantadas delante de un trono blanco y de alguien que tiene sus ojos como llamas de fuego, y es Jesucristo el justo sentado a la diestra del Padre, y tú levantando tus manos diciendo: digno es el Señor, digno es el Señor. Así es como termina tu historia. Así es como termina tu historia. Eso es lo que la Biblia dice con respecto a tu vida. Tu vida termina delante de la presencia de Jesucristo, delante de aquel que es digno de desatar los sellos, delante de Jesús. Por eso el apóstol Pablo podía decir, 1 Corintios capítulo 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Jesús resucitó. Jesús resucitó. En la antigüedad los reyes morían, los profetas morían, las mujeres de Dios morían, imperios caían, nadie regresaba por su propio poder, pero hubo uno. Cristo venció la muerte, removió el poder de la tumba y resucitó para siempre. Muerte, pensaste que ganaste en la cruz del Calvario, pero la tumba está vacía. La tumba está vacía. Por lo tanto, si Cristo venció la muerte, la enfermedad no es la última palabra, la pobreza no es la última palabra, el sufrimiento no tiene la última palabra, la tumba no tiene la última palabra, el diagnóstico no tiene la última palabra. Si Cristo venció la muerte, Cristo tiene la última palabra. No porque la muerte sea pequeña, es porque Cristo es infinitamente superior. Él es nuestro Señor. Cierra tus ojos por un momento.